Continuamos con más de Entre Noticias. Tienen en sus pantallas nuestra etiqueta del día de hoy, Obesidad. Síguenos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. Por allí pueden enviarnos todas sus preguntas y comentarios relacionados al tema que abordamos en la mañana de hoy. En este segmento vamos a conversar con la doctora Ana Morales. Ella es médico endocrinólogo. Bienvenida, doctora. Gracias, Astrid. Buen día. ¿Quién debe evaluar al paciente con obesidad mórbida? Bien, como ya hemos visto, como es bien sabido, la obesidad es una enfermedad multifactorial. Entonces debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario, entre los que ya hemos visto, el psicólogo, el psiquiatra, la evaluación nutricional, que es fundamental, que es el pilar fundamental de esta cirugía, los cirujanos, por supuesto, y el endocrinólogo. ¿Cómo repercute la obesidad en las personas que la padecen? Bien, anteriormente se creía que la obesidad solamente era un acúmulo excesivo de grasa, ya sea en el abdomen, en las caderas, dependiendo de la forma, ya sea en forma de pera o forma de manzana, que son las que predominan en cuanto al acúmulo de grasa. Pero ya sabemos que el tejido graso es un tejido, no es un tejido muerto, que realmente es un tejido que produce sustancias y que esas sustancias, así como aumenta el nivel de grasa, también van a aumentar los factores de riesgo. Los predominantes son los factores de riesgo cardiovascular. Debido a los factores proinflamatorios, esos factores lo que hacen es aumentar los riesgos que va a tener el paciente o el resto de las comorbilidades. Entre esos predominan las enfermedades cardiovasculares, que van desde la hipertensión arterial, dislipidemias, que es la elevación de colesterol y triglicéridos, e incluyen inclusive alteraciones osteomusculares como artrosis, hay enfermedades gastroenterológicas como el reflujo gastroesofágico, hernias hiatales, existe desde el punto de vista psicológico, como ya fue descrito, la depresión. Desde el punto de vista metabólico tenemos el síndrome metabólico como tal, donde está incluido el aumento de la grasa corporal, la resistencia a la insulina y que pueden llegar hasta la diabetes inclusive. ¿Cuáles serían los beneficios de la cirugía bariátrica para el sistema endocrino de este paciente con obesidad? Bien, las técnicas bien fueron descritas por la licenciada Doris, van a ir en dependencia del tipo de técnica quirúrgica que se use, ya sea restrictiva o restrictiva malabsortiva. Los beneficios no solamente derivan de la pérdida de peso, que bien, es lo más importante en este caso, sino de la disminución de la cantidad de grasa corporal que se consigue con esta pérdida de peso, además de la disminución de la ingesta calórica. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos disminuir tanto la grasa corporal como la ingesta calórica, van a mejorar el resto de las condiciones. La resistencia a la insulina que per se tiene el paciente con síndrome metabólico mejora y por lo tanto esos factores proinflamatorios o esas sustancias, esas adipoquinas de las que hablamos previamente. Entonces los beneficios van a ser muchos. De hecho, se puede llegar a hablar hasta de curación total de la alteración metabólica que presenta el paciente previo a la cirugía. ¿Podría hablarnos de la experiencia acumulada con la realización de la cirugía bariátrica en pacientes con diabetes tipo 2 mellitus y paciente que también es paciente con obesidad mórbida? Sí. Bien, como nosotros sabemos, en la población venezolana el 33% de la población padece de obesidad y de ese 33%, el 80% son pacientes diabéticos. De hecho, por lo menos en los últimos 10 años se está hablando de un nuevo término que se llama diabesidad, que es la combinación entre la obesidad, ya sea en cualquiera de sus grados, pero generalmente obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor de 40 y asociada con la diabetes tipo 2. Entonces, ciertamente, sí se habla de remisión de la enfermedad. No llegamos a hablar de cura totalmente porque inciden otros factores, como por ejemplo la pérdida de peso o el porcentaje de pérdida de peso, el tiempo que ese paciente puede tener desarrollando la diabetes. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en dependencia de la técnica usada, con los métodos restrictivos, en cuanto a diabetes, pueden mejorar, o por lo menos existe remisión del 56% de los pacientes, y con la técnica restrictiva malabsortiva, hasta 80% de remisión de la diabetes. ¿Cómo sería esa evaluación preoperatoria desde el punto de vista de
como usted, como doctora de endocrinología, para este paciente con obesidad, el que se va a enfrentar a esta cirugía bariátrica? Bien, la evaluación preparatoria en general consiste en identificar otras comorbilidades asociadas a la obesidad. No es nada más la obesidad. No solamente identificarlas, sino tratar de mejorarlas, de colocarles un tratamiento y optimizarlas previo a la cirugía. Dependiendo de eso, va a funcionar o podemos evaluar un mejor éxito al final de la cirugía. ¿Okay? No solamente es la evaluación clínica, debe existir un buen interrogatorio con respecto al hábito del paciente, al hábito de la alimentación, de la actividad física, si el paciente es sedentario o no, si tiene enfermedades previas conocidas, ya sean cardiovasculares o metabólicas, si usa tratamiento, qué tipo de tratamientos, cuántos tratamientos, cuál es la dosis del tratamiento, si ha tenido cirugías previas, específicamente ya sean estéticas o para propiamente la parte de la obesidad. Y por supuesto, con esa buena evaluación con respecto a lo que es la historia clínica, el examen físico, va acompañado de exámenes paraclínicos, que esencialmente desde el punto de vista endocrinológico o metabólico son hormonales esencialmente, como la insulina, los niveles de hormonas tiroideas, los valores de colesterol y triglicéridos, de vitamina D, que todas esas son condiciones que debemos mejorar y descartar en caso de que no los conozcamos el paciente previo a esa cirugía. Ahora bien, ¿cuáles serían estos cambios endocrinometabólicos que experimentará el paciente después de la cirugía bariátrica? Ya hablábamos de algunos beneficios. Exactamente. Los cambios esencialmente van, como dijimos, van en dependencia de la pérdida de peso, que la pérdida de peso se estima aproximadamente de 45 kilogramos. ¿Okay? Sobre todo hablando del paciente diabético. Está demostrado científicamente que con 45 kilogramos de pérdida de peso posterior a la cirugía, nosotros podemos hablar de remisión hasta de 92% de la diabetes. Entonces, así como les dije, tanto con la disminución de la ingesta calórica, la pérdida de peso, la disminución de la grasa corporal por el tema de las adipoquinas que producen sustancias dañinas que van a ser tóxicas. En cuanto a la diabetes, el azúcar o la glucosa en la sangre es tóxica para el organismo, desde el cerebro hasta el intestino, incluyendo los riñones. Entonces sí, son muchos los beneficios. Doctora, yo quisiera que pues aclarara a nuestra audiencia que el acompañamiento postoperatorio del médico endocrino también es importante, no solamente del nutricionista y el psicólogo, sino que el endocrino debe continuar esta evaluación. Sí. Es la evaluación posterior a la cirugía, la evaluación endocrinológica es indispensable, sobre todo para los pacientes diabéticos o cualquier paciente sometido a la cirugía bariátrica que tuvo un trastorno metabólico previo, independientemente sea un trastorno de hormonas tiroideas. Generalmente el hipotiroidismo es el más común, el síndrome metabólico como tal, trastornos de colesterol y triglicéridos. Ese seguimiento va en dependencia de la patología previa del paciente y sobre todo de la cantidad de medicamentos que se le colocaron al paciente previos para mejorar esa condición. Es como han dicho mis compañeros, es para toda la vida, la verdad. Eso debe ser como un matrimonio, debe ser un casamiento, la verdad, entre el médico y el paciente. Entonces, generalmente los controles los hacemos una vez al mes y los vamos postergando dependiendo del control del paciente. Se hablaba de que existe cierta mejora para los pacientes diabéticos, pero ¿qué pasa con estas mujeres que aún no han sido madres? Si llegan, ¿pueden quedar embarazadas después de una cirugía bariátrica? Sí, ciertamente pueden quedar embarazadas. De hecho, en muchos de los casos es uno de los principales objetivos aunado al tema de la pérdida de peso. Si mejoramos la parte de la resistencia a la insulina, del mejor funcionamiento del páncreas, mejoramos colesterol y triglicéridos, junto con eso los efectos que el síndrome metabólico como tal hacen desde el punto de vista ginecológico, tanto anatómico como bioquímico, como el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, si nosotros logramos revertir hasta en 50% de esos efectos, perfectamente nuestra paciente puede quedar embarazada. Generalmente esperamos entre 16 y 24 meses para lograr la gestación. Doctora, sus recomendaciones finales y vías de contacto. Bien, el paciente que
que va a ser sometido a cirugía bariátrica debe ser evaluado completamente. O sea, es un equipo multidisciplinario, el tiempo de evaluación va en dependencia de las comorbilidades que tenga nuestro paciente, pero generalmente es una cirugía exitosa donde el secreto es la educación del paciente. Mientras mejor educado esté nuestro paciente, mientras más herramientas informativas nosotros podamos aportarle al paciente, mejores van a ser los beneficios. Agradecemos a la doctora Ana Morales, ella es médico endocrinólogo, por habernos acompañado la mañana de hoy. Continúen realizando sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, y utilicen nuestra etiqueta al día de hoy, EN Obesidad. Ya regresamos con más.